Hola, ¿cómo andan? Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas, Así. chicos. Bueno, vamos a dar un minutito más para ver si siguen entrando. Y ya arrancamos. Bueno, antes de empezar con el tema, ya todos ven la página del libro del PDF que tienen ustedes de tema, perdón, de material de consulta. Bien. Para darle un cierre al tema anterior, para los que leyeron toda la parte del libro anterior, si ustedes ven en el final del capítulo, aparte de darle las lecturas recomendadas y demás, hace como una pequeña síntesis de la unidad 1, en donde van a ver mucho de lo que fuimos marcando en los PowerPoint, en base al tema a los temas vistos en las últimas 2 guías, perdón, 3 guías, porque este año ustedes se los dividí, estoy acostumbrada, siempre lo doy en 2 guías y este año lo di en 3. En donde podemos decir como síntesis final que, como ya sabemos, la ciencia se distingue de las otras formas de conocimiento debido a su método, a la rigurosidad y al carácter de pruebas y la necesidad de explicaciones de este mundo que tenemos. Van a ver que también hay una síntesis sobre el surgimiento de la ciencia moderna, en el papel que radica en la nueva mentalidad burguesa, el método experimental planteado por Galileo Galilei y la nueva concepción del mundo natural. Después empieza a hablar también de lo que vimos en la última guía, que son los 3 elementos de la ciencia, en donde la creencia, la verdad o orientación a la certeza, como después lo explica bien el texto, y la prueba son los 3 elementos, pasando por los campos científicos, luego a su clasificación entre formales y fácticas, y también está un pequeño resumen, un muestrario de cómo el saber racional y objetivo que tiene la ciencia y sus características, que también lo van a tener explicado en la última parte, que es la parte más larga de la unidad. Y acá tienen un mini resumen que yo siempre les digo que siempre lo lean por una cuestión de que la explicación de todo esto es lo que no les puede faltar a la hora de tener un resumen para después preparar un parcial o final, ¿sí? Ya cuando llegamos a lo que es el siguiente capítulo del libro, que entramos a lo que es la historia del pensamiento científico, empezamos a ver 2 tipos de afluencias a la hora de organizar el pensamiento científico. Y acá es donde yo, para mí, a mi gusto, el libro se pone un poco confuso a la hora de empezar a explicar estas 2 grandes mentalidades de trabajo, ¿no? De método científico. Fíjense que va a empezar hablando del inductivismo, cómo se consolida el pensamiento después a comienzos del siglo XX, luego de la separación del tutelaje de la Iglesia Católica,
Y pasamos a lo que es una explicación del inductivismo, que también se los conoce a todos los inductivistas, se los conoce como empiristas lógicos. Van a ver que el texto a veces, cuando arranquen este capítulo, van a ver que el texto a veces se refiere a ellos como empiristas lógicos y a veces se refiere a ellos como inductivistas. Entonces a veces eso dificulta la lectura, porque es como que vos tenés que relacionar que está hablando siempre de lo mismo, pero a veces cambia la forma de escribirlo, entonces, de nombrar el sujeto. Entonces eso a veces dificulta un poquito la lectura y tenés que estar marcando cuando habla de lo que es empiristas lógicos o inductivismo y cuando habla de la lógica o del deductivismo desde otro punto de vista que vendría a ser una contraparte, son totalmente opuestos. Entonces eso a veces dificulta un poquito la lectura de este texto, por eso van a ver que en la última parte de definiciones yo les puse método deductivo por un lado, método inductivo por el otro, y tienen la mini descripción de cada uno y en qué se diferencian. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno iba de abajo para arriba, por decir una manera, y el otro iba de abajo abajo para arriba? Entonces van a ver que los empiristas lógicos eran aquellos filósofos que seguían esta corriente del método inductivo, en contrapartida con aquellos que seguían el método lógico o el método deductivo. Fíjense que acá, cuando hablamos de razonamiento lógico o razonamiento deductivo, fíjense que acá está la explicación, cuando ustedes lo lean, debajo del ejemplo van a tener que se lo llama, al razonamiento lógico también se lo llama deductivo. ¿Por qué? Porque deriva de una generalidad a una premisa singular, ¿sí? Entonces van a tener, que yo ya les había hablado de un par de ejemplos. El razonamiento lógico dice, por ejemplo, todos los libros de historia son largos, esa vendría a ser la primera premisa, la premisa de partida, como también se la conoce, y después tenemos una individualidad, una premisa individual, la cual dice, al libro que tengo acá enfrente también es un libro de historia. Entonces podemos derivar en base a la primera premisa de partida, que ese libro, como es de historia, también es un libro largo. Eso vendría a ser un razonamiento lógico, un razonamiento deductivo, en el cual partiendo de una generalidad, de generalizar sobre un núcleo, por ejemplo, es como si vos dijeras, siempre va a empezar con la palabra todos o un adjetivo plural. ¿Por qué? Porque siempre va a partir de todos los libros, todos los estudiantes, todos, siempre va a empezar de un plural, por eso se lo dice que es de una generalidad, y después lo va a derivar hasta deducir una conclusión simple, ¿sí? Entonces, esto es un claro ejemplo de pensamiento deductivo, pero fíjense que lo mezcla un poco porque primero empieza hablando de los inductivistas, dice que tenés que, para poder entender el inductivismo, tenés que pasar por el conocimiento lógico y ahí te empieza a hablar. Entonces a veces eso dificulta un poco la lectura porque te pierde. Bueno, una vez que tenemos en claro que el deductivismo es aquel que parte de una generalidad y llega a una conclusión simple, te empieza a dar otro ejemplo, el ejemplo B. Muchos profesores de física son malos, este es un profesor de física, este es un profesor malo, ¿sí? Esto dice que es un pensamiento inválido porque justamente esos son los errores que tiene el deductivismo. No podés generalizar porque, salvo que hayas visto a todos los profesores de física, no podés afirmar, es perfectamente posible que algún profesor de física no sea una mala persona. Entonces, es cuando decimos que hay ciertas formas de este pensamiento deductivo que presentan ciertos errores, ¿sí? Porque no lo puedes afirmar en base a negar una conclusión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un pensamiento lógico, decimos que el mayor error que tiene es que por sí solo no puede asegurarnos la verdad, porque como no deriva, no inicia con la prueba, con la experimentación o con la observación, parte de una generalización sin observación,
se dice que puede llegar al error, ¿sí? Esa era la equivocación que le encontraban los empiristas lógicos al método deductivo, y por eso plantean este método que inicia con una observación y tiene la característica de que el método inductivo se caracteriza porque establece una verdad general en base a la observación de varias premisas o de enunciados simples. Es decir, empieza primero con la experiencia, después hace una generalización, y después todo esto se basa en una acumulación de casos. Cuando hablamos de un clásico ejemplo de método inductivo, hablamos de este tipo de formato, en donde podemos decir, se observó el cobre se dilata al calor, el hierro se dilata al calor, el estaño se dilata con el calor. Por ende, podemos generalizar que el metal se dilata por el calor, y llegamos a una conclusión general en donde decimos que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Qué pasa? Hay cierto punto en el que donde se puede llegar al mismo error. Si bien es menos posible en el caso del método inductivo, por una cuestión de que ya hubo una observación previa de una muestra de realidad, también pasa de que no se analizaron todos los metales habidos y que existen, entonces puede ser que exista un metal que no se dilate con el calor, pero hasta que no esté esa prueba, se puede generalizar en que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. ¿Sí? El inductivo, ustedes van a ver que van a empezar siempre de la observación de varios objetos, llámese, yo siempre les digo para que cuando uno no puede generalizar, vos podés decir, por ejemplo, por decirte una cuestión, el perro es un mamífero, tiene 4 patas. El gato es un mamífero, tiene 4 patas. El elefante es un mamífero, tiene 4 patas. Todos los mamíferos tienen 4 patas. Claramente se puede saber que no es lógico, porque nosotros también somos mamíferos y tenemos dos pies nada más. Entonces, siempre está la posibilidad de falsarlo o de que sea inexacto, dependiendo de la cantidad de muestras que dieron para llegar a esa conclusión general. Pero siempre hay un margen menor de error. ¿Por qué? Porque ya hubo cierta muestra de realidad que se evaluó y se observó antes de llegar a una conclusión. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Algo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, acá van a tener la explicación y la racionalización de todo lo que yo acabo de decir. Esta vez decidí hacerlo con el libro porque como en esta parte se pone complicada la lectura, por eso preferí no complicarlos con un PowerPoint e ir mostrándoselo desde el libro y que ustedes vayan viendo las páginas a medida que los van leyendo, ¿sí? No es que... por eso siempre lo doy de esta manera. En el aula es un poco más fácil, pero bueno, acá no queda otro. Bueno, entonces podemos decir que en el siglo XX surge el empirismo lógico o el deductivismo como una contrapartida de lo que era el método deductivo, ¿sí? Con una nueva perspectiva, basados en la experiencia, y tratando de llegar siempre a una conclusión general basada desde la observación, como habíamos visto, que en vez de empezar desde arriba hacia abajo, empezaban de abajo hacia arriba. Así que, bueno, ahí les voy a hablar un poco de los errores y de la historia. Y después pasamos a lo que es Popper y su crítica del inductivismo. Acá estamos hablando de que es un autor que vino a generar un tercer método, una tercera postura, para tratar de demostrar o de decir cómo podemos nosotros saber, en base a un enunciado, en base a un pensamiento o algo escrito, cómo podemos nosotros saber si ese pensamiento o ese razonamiento tiene carácter científico o no. Y este autor, Karl Popper, inicia con su crítica al inductivismo,
Y él plantea una nueva forma basada en el falsacionismo. Bien, la crítica del inductivismo es más o menos lo que yo les acabo de decir, que habla de ciertas incoherencias lógicas a la hora de presentar este tipo de método inductivo. Entonces, hablando de esto de que si no, como yo les decía recién, si no se pudieron observar todos los metales, es necesario solamente que uno aparezca que no se dilate con el calor para que la generalización sea inválida o no sea verdadera. Recuerden que siempre estamos buscando una orientación a la certeza cuando estamos hablando de, de que algo, un enunciado, una teoría, una hipótesis tiene carácter científico. Entonces, empieza a plantear un montón de problemas que él va encontrando dentro del pensamiento inductivista, basados en esta incoherencia lógica, y empieza a criticar en base a estos errores ciertos hallazgos o ciertos descubrimientos que se han hecho en base al método inductivo, y no solamente lo ataca desde el punto de vista de las incoherencias lógicas, sino que también lo relaciona con lo que habíamos visto anteriormente de los axiomas. ¿Se acuerdan que habíamos visto de que un axioma era algo que no necesitaba validación o una justificación? ¿Se acuerdan que eran los axiomas de Aristóteles? Entonces, Popper llegó al punto de decir que estas conclusiones generales a las que se llegaba por medio del método inductivo se convertían en axiomas, y esto ya impedía de alguna manera que fuera un conocimiento científico, porque se acuerdan que una de las características de los enunciados y de las teorías científicas es que son autocorregibles, que tienen que ser probadas y que tienen que ser puestas a prueba, y que no hay una verdad absoluta, que el día de mañana se pueden autocorregir, se eliminan las teorías que son inválidas y se plantean nuevas. Entonces, la crítica de Popper hacia el inductivismo es bastante severa, y él propone el positivismo o el falsacionismo, como lo quieran llamar, porque es una misma corriente con pequeños detalles de diferencia nomás, en donde él plantea que esta es la forma, la mejor forma, por decirlo de una manera, de poder comprobar o tener una idea de si un enunciado, una teoría o una hipótesis tiene carácter científico o no. Cuando hablamos de un esquema, como veníamos hablando de los esquemas anteriores, fíjense que acá les voy a dar un ejemplo hecho por los inductivistas, que decía: el principio de la inducción funcionó en el caso A, el principio de la inducción funcionó en el caso B, entonces se llega a una conclusión, como habíamos dicho, axiomática, según Karl Popper, que dice que el principio de inducción funcionará siempre. O sea, Karl Popper lo que decía era que no siempre va a funcionar y que la conclusión no se tiene que considerar una verdad absoluta. Entonces, al plantear este falsacionismo, se establece que los enunciados no tienen que determinar una verdad o enunciado general, ¿sí? La idea es dejar abierta la opción a que en algún lugar o en algún momento se pueda llegar a ver una opción no observada hasta el momento. Es decir, la estructura del razonamiento sería que en el lugar X, Y, cualquiera sea, en algún momento se observó un cisne que no era blanco. Entonces podemos decir que no todos los cisnes del mundo son blancos. Es decir, él dice que de la única manera en la que un enunciado sea científico es que tiene que ser falsable, o sea, tiene que existir la posibilidad de que en algún lugar, en algún momento, se observe algo distinto a la generalidad que se está planteando, ¿sí? O sea, tiene que haber un enunciado negativo para poder determinar la veracidad o el carácter científico del enunciado, ¿sí?
Fíjense que acá abajo hay una explicación en donde dice la falsedad de los enunciados universales, como decía, todos los cisnes son blancos, se puede deducir de enunciados singulares adecuados, es decir, se han visto un montón de cisnes blancos, pero existe la posibilidad que en algún lugar haya un cisne que no es blanco. Bien. Entonces, yendo un poquito más allá, lo considera Popper a este rasgo de la falsabilidad, lo considera un criterio de demarcación. Cuando hablamos de un criterio de demarcación, estamos hablando de algo que a simple vista te permite a vos eliminar o aceptar posibles teorías o enunciados o hipótesis. ¿Sí? Dice que es necesario a la hora de la presentación de una teoría, de un enunciado, de una hipótesis, de una premisa, es necesario que exista la posibilidad de que ese enunciado sea falsable. Si el enunciado es posible que sea falsable, ese enunciado tiene carácter científico, después más adelante se harán las pruebas, los testeos necesarios y se presentará todo como corresponde. Pero a la forma de cómo se presenta esa teoría, se tiene que presentar de tal manera que el enunciado sea falsable. Es decir, que deje abierta la posibilidad a que esto sea reevaluado. ¿Sí? Van a ver que lo considera un método de verificación a la hora de separar, como yo les decía, de separar aquellos enunciados científicos de aquellos que no lo son. ¿Sí? Entonces, fíjense, ejemplos de enunciados falsables: todos los sábados son soleados. Sabemos que eso existe la posibilidad de que sea falsable. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un sábado que no vaya a ser soleado, que el clima cambie. Durante un periodo inflacionario todos los productos suben de precio. Siempre que puedas encontrar un producto que no suba de precio, podés encontrar una contrapartida falsable para ese enunciado. O como el tercer ejemplo, que todos los objetos con mayor densidad en el agua se hunden, también es falsable porque es cuestión de probar algún material que, si bien tenga una densidad mayor, pueda no hundirse en el agua y tenga buena flotabilidad, llámese un tronco de madera. Entonces, decimos siempre que podamos encontrar una posibilidad que deje abierta la posibilidad que alguno no sea de esa manera, eso se considera un enunciado falsable, ya que brinda algún tipo de información o negativa que vos puedas deducir en base a ese enunciado. Cuando decimos que no son científicos o que no son falsables, cuando justamente no permite la posibilidad del positivo o del negativo. Es decir, por ejemplo, un enunciado no falsable sería: mañana lloverá o no lloverá. O sea, no lo puedes comprobar ni no comprobar una teoría que te diga así, porque te deja abierto de que mañana puede que llueva como puede que no. Entonces, al enunciarlo de esta manera, no deja abierta la posibilidad de una experimentación, de una prueba, de comprobar si puede ser falso o puede ser verdadero. ¿Se entiende hasta por ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí, profe. Bien. Entonces, como habíamos dicho, la falsabilidad separa o demarca a aquellos criterios, a aquellos enunciados que son de los científicos de los que no lo son. ¿Sí? Fíjense, acá está muy bien en negrita, que este libro se caracteriza por las negritas. Ya lo deben haber leído ustedes, así deben leer los textos. Entonces, para llegar a un último punto importante en este capítulo, es la concepción pomperiana de la ciencia. Entonces, este escritor, que es moderno, llegó a una nueva forma de tratar de explicar y de demarcar, como veníamos hablando, de aquellos enunciados que son científicos o no, y dice que hay dos grandes preguntas que se tienen que responder cuando hablamos de ciencia, ¿no? Primero, sus dos primeras características son la necesidad de escribir y de explicar, como habíamos hablado en un principio.
¿sí? Entonces, es importante que se respondan siempre dos preguntas. El cómo, o sea, cómo es algo, explicar las características del objeto de estudio, y también explicar un porqué, ¿sí? La pregunta de por qué es por qué algo se presenta, o cómo, o cuáles son las cualidades o las formas que llevan a este estudio, ¿no? Entonces, una vez que se describe y se explica tanto el cómo como el por qué, se puede llegar a una conclusión, a una hipótesis, que luego de su experimentación nos permita a nosotros saber si tiene carácter científico o no. ¿Sí? Van a ver que hay varias características que se tienen que encontrar dentro de un enunciado, una hipótesis, para que entren en esta demarcación que habla Popper de la ciencia, en donde tenemos por un lado la teoría, ¿sí? Tenemos por otro lado distintas la teoría, la elaboración previa, la justificación, y acá tenemos, si se fijan en el siguiente paso, hay un pequeño cuadro comparativo entre lo que es el empirismo lógico, o sea, el inductivismo, y el falsacionismo, ¿sí? Van a ver que acá van a ver la diferencia que hay, no solamente en su método explicativo, sino en el criterio de demarcación, ¿sí? En uno está la verificación, la prueba, la experiencia, ¿se acuerdan como habíamos hablado del empirismo lógico o del inductivismo? Y por otro lado tenemos el falsacionismo, ¿sí? Que tiene que ser un enunciado que sea científico y posible de probar su falsabilidad. ¿Sí? Ese es un pequeño resumen comparando estas dos cualidades dentro de lo que es el empirismo lógico y el falsacionismo. ¿Sí? La concepción de la ciencia, el rol de la teoría, la confirmación de enunciados. Fíjense que la característica como habíamos hablado, que el inductivismo tenía una característica similar a la axiomática, en donde dice que la confirmación de los enunciados es definitiva. En cambio, el falsacionismo, como siempre plantea, la posibilidad de que sea falsable es provisoria la confirmación de enunciados. Entonces, cuando hablamos de la concepción popperiana de la ciencia, también van a ver que según Popper, la ciencia tiene que tener un carácter hipotético, o sea, como veníamos hablando al principio, tiene que ser falsable, da las características de las hipótesis, cómo tienen que estar planteadas. La ciencia tiene que ser dinámica. Según Popper, la ciencia tiene que tener cierta dinámica en la parte a la hora de explicar los enigmas y de formular hipótesis falsables y de ponerlos a prueba luego de la experimentación, y después buscar una nueva contrastación para mantener en vigencia esa teoría. Tiene que ser, como habíamos visto, muy, muy similar también a algunas cosas, van a ver que son similares a las características que habíamos visto de la ciencia, pero según Popper la ciencia tiene que ser clara y precisa, es decir, las teorías no tienen que abundar, tienen que ser escuetas y tienen que ser rebatidas y puestas a prueba por los teóricos. Tiene que haber un contexto de descubrimiento. Él divide la ciencia en dos contextos. Está el contexto de justificación, que es aquel en donde se plantean los procedimientos utilizados para validar o justificar una teoría, y después está el contexto de descubrimiento, ¿sí? Son los dos contextos distintos. Y luego la objetividad, ¿sí? La objetividad, como habíamos hablado, es muy parecida a la objetividad general de la ciencia, pero Popper siempre le da su vuelta relacionándolo con lo que es el positivismo y el falsacionismo. ¿Sí? Acá van a tener en el libro un pequeño, como siempre les hace, una versión más acotada, resumiendo lo que se vio en el capítulo. Y llegando al final van a tener los 10 principios básicos del pensamiento falsacionismo, que van a ver que es una forma muy sencilla de tratar de entender todo o sea, tienen que hacer la lectura anterior porque si no, no lo van a entender. Pero fíjense que acá tienen las 10 características que Popper describe dentro de su pensamiento falsacionismo sobre la ciencia, ¿sí? Primero empieza hablando, como habíamos hablado, de la crítica del inductivismo,
en donde dice que es incorrecto el método inductivo, partiendo de, ya me está avisando Zoom de que se nos termina el tiempo, que partir de enunciados singulares a llegar a una generalidad axiomática no es la forma correcta de llevar una investigación. Y después, partiendo para aquellos, como habíamos visto, esas características que tenía la ciencia según Popper, en donde plantea sobre los objetivos, que son la descripción y la explicación, la teoría, cómo tiene que estar formulada la teoría, ¿sí? Cómo se tienen que constituir los enunciados dentro de que sean verdaderos, pero siempre hipotéticos y provisorios. La claridad y precisión de la formulación de los enunciados científicos, que tiene que ser para la correcta constatación con las hipótesis, la dinámica, que es la dinámica de la investigación científica según Popper, el proceso de investigación y la objetividad científica, como habíamos visto, que reside en la constatación no solamente del investigador que desarrolla la teoría, sino también de aquellos investigadores que no sean mucho más objetivos que el investigador que las propone, ¿no? Entonces, ahí tienen una pequeña ayudita para poder entender todo lo que dice el libro anterior, pero lo tienen que entender porque las preguntas salen de la otra parte. Así que, con esto vamos a terminar con la parte de ciencia y tecnología y técnica. Así que la semana que viene ya vamos a estar hablando de algunos temas un poco más relacionados con la radiología, pero les voy a dejar, vamos a organizar después ya la semana que viene, yo voy a tener una fecha después de que hable bien con el instituto, porque quiero ver cuándo vamos a empezar con la nueva plataforma, y vamos a poner una fecha en donde lo único que va a entrar en el primer parcial va a ser lo que se vio hasta ahora, ¿sí? Hasta este capítulo del libro. ¿Sí? Vamos a poner una fecha, que seguramente les vaya a hacer algún trabajo grupal, porque como son muchos, la idea es ver cómo los puedo evaluar para tener una nota de cuatrimestre, pero sin tener que estar tomándoles 2 meses de corrido, chicos, porque si no perdemos un montón de temas que son tan buenos que se den, y los perdemos tomando. Así que, bueno, como siempre, cualquier duda que tengan, aprovechen ahora o me escriben después. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, sería una evaluación, digamos, tipo grupal, no Sí, no, seguramente. Formularios de Google o esas cosas. No, seguramente les tome oral, tipo grupal, entraremos al Zoom, les admitiré la entrada de A3, de A4, haré alguna pregunta oral, viéndonos las caritas, y ¿cómo se llama? Y en base a eso ya tengo una nota de ustedes, y lo hacemos así de A3, de A4, de A5, después veo cuántos son, porque por el momento creo que son algo de 55, así que lo vamos a hacer de grupos de 5 seguramente. Capaz que les hago un mini trabajito que tengan que responder 2 o 3 preguntas y que me las expliquen entre ustedes. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto, gracias. Dale, después vamos a ver bien la dinámica, por eso les digo, depende de cuántos seamos y de cuánto tiempo tengamos. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Porque voy a hablar con el instituto para ver que no se nos superpongan con muchas materias, porque tampoco quiero que estén haciendo malabares con todo esto. Prefiero ya sacárnoslo de encima, si lo podemos hacer capaz que un poquito antes, porque seguramente tienen todos los parciales para las últimas semanas. Capaz que yo se lo hago más pronto, pero que no se le superponga con varios. ¿Sí? Esa es la idea. Ah, bueno, perfecto, profe. ¿Sí? Pero ya la semana que viene, cuando tenga una confirmación del instituto, lo vemos y ponemos una fecha y en base a lo que ustedes tengan fechas con otros docentes. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. No hay por qué, chicos. Bueno, como saben, bueno, cualquier cosita me escriben, no hay ningún problema. Y ya sea al mail o por el Classroom. Me voy despidiendo porque ya en cualquier momento se corta. Así que tengan buena semana, buen finde y nos estamos viendo. ¿Sí? Seguramente el autocuestionable de esto lo voy a subir mañana o pasado. Perfecto, profe, muchas gracias. Chao, adiós, chicos, cuídense. Chao, profe. Que tenga buen fin de semana, profe, cuídense. Igual. Nos vemos.
Nos vemos. Adiós, chao, chao.